En este pedazo de trópico está Colombia, país de inmensa riqueza geográfica, conformada por una diversidad de climas y ecosistemas, tierras fértiles con un gran potencial agropecuario, un subsuelo rico en minerales, una de las mayores biodiversidades del mundo, un territorio pluriétnico y multicultural, un paraíso, en fin, donde la única alternativa del hombre sería vivir feliz. Pero no, el hambre, la pobreza, el desempleo y la muerte rondan campos y ciudades. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Contra lo que se piensa, la riqueza es hoy el peor enemigo de los pobres. Riqueza puesta como premio para los poderosos que a nombre de Dios, el orden y la patria recurren a la fuerza para arrebatar la vida, la tierra y los recursos a quienes en realidad pertenecen. He aquí la historia de oprobio que pesa sobre el pueblo colombiano. Desde la conquista española hasta la más reciente violencia estatal, bipartidista e interpartidista. La guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, el asesinato de Gaitán, el desplazamiento forzoso propiciado básicamente por los paramilitares, el genocidio campesino, indígena, obrero, el exterminio sistemático de la oposición política, cuyo ejemplo más execrable lo constituye la eliminación de más de 3000 miembros de la Unión Patriótica. El informe del proyecto Nunca Más, que denuncia crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado en Colombia entre 1966 y 1998, presenta 38.000 casos de violación de derechos humanos. De ellos, 29.000 son ejecuciones extrajudiciales, 7.000 son torturas y 2.800 son desapariciones forzosas. Estos hechos constituyen la destrucción del movimiento campesino, indígena, obrero, cívico regional y de oposición política. El informe Nunca Más responsabiliza al Estado, Ejército y paramilitares del 80% de los crímenes y denuncia el mecanismo para mantener la impunidad. Impunidad que, obviamente, beneficia a los autores materiales e intelectuales de dicha destrucción. Durante la administración Pastrana, solo entre los años 2000 y 2001, ascendió a 6.601 el número de víctimas. De ellas, 2.602 por ejecución extrajudicial, 1.231 por amenazas, 614 desapariciones forzosas, 357 casos de tortura, 684 heridos y 1.037 detenciones arbitrarias. Únicamente en el año 2000, cada 3 días fue asesinado un dirigente sindical y en el 2001 fueron ultimados 154 dirigentes de las organizaciones de trabajadores. Esta espiral de violencia ha afectado de una u otra forma a todos los trabajadores colombianos. El caso de los trabajadores del sector de los alimentos afiliados a Sinaltrainal es apenas un ejemplo de ello. Sinaltrainal, Sindicato Nacional de Industria de Trabajadores de la Alimentación, nace en el año 1982. Fundamentalmente Sinaltrainal hace presencia en empresas transnacionales de la alimentación como Nestlé, Coca-Cola y monopolios nacionales. Participamos en diferentes sectores de la producción de los alimentos, lácteo, sector avícola, de las bebidas, y dentro de ese desarrollo el Sindicato de Industria hemos venido elaborando diferentes iniciativas como formulación de salida a la crisis del movimiento sindical y también una propuesta de solución al problema nacional agroalimentario. Ha sido una exigencia y una lucha permanente del Sinaltrainal
para tratar de garantizar que las empresas como Coca-Cola se comprometan con la población colombiana a que no va a utilizar materias primas ni productos que contengan modificación genética. Para esto nos hemos lanzado en la construcción de una cooperativa única nacional a través de la organización campesina única nacional para materializar la unidad de este sector, como trabajar por una escuela de dirigentes sociales que contribuya al fortalecimiento político, ideológico de la dirigencia nacional, regional y local. Apoyamos e impulsamos la construcción de la Central Única de Trabajadores en Colombia para materializar el proyecto de unidad de los obreros como salida para poder enfrentar este modelo, y trabajamos desde allí por una integración internacional independiente basados en la cooperación y la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Por estas propuestas los trabajadores han sido perseguidos, miles de despedidos, 6 atentados contra la vida, 15 amenazados de muerte, 18 detenidos acusados de subversión, 14 asesinados, un gran número de obreros y de sus familias desplazados y la reducción del sindicato en más de un 50%. Para Sinaltrainal, lo anterior constituye un desalentador balance en un país que ha presumido de su tradición democrática. El caso de Coca-Cola Panam con Colombia S.A. tiene particular importancia. La multinacional, para reducir costos y ampliar sus ganancias, ha venido implementando varias políticas. Primera, ha ejercido secuestro con fines extorsivos al encerrar a los trabajadores dentro de las fábricas para obligarles a renunciar a sus contratos de trabajo. Segunda, ha despedido el 70% de los trabajadores protegidos por los convenios colectivos. Y como consecuencia de los 10.600 trabajadores que laboran actualmente, 7.844 están subcontratados, con salarios inferiores al mínimo legal y jornadas laborales de hasta 16 horas diarias. Tercera, ha cerrado 4 embotelladoras, quedando 18 en el país. En la actualidad, desarrolla la política de trasladar sus empresas a las zonas económicas especiales o zonas de maquila, en las que los derechos laborales y constitucionales establecidos por la legislación colombiana no tienen aplicación. Cuarta, ha conseguido del Estado subsidios especiales, de tal manera que paga el servicio del agua por debajo de las tarifas establecidas para el resto de la población colombiana. Denunciando a la transnacional por la esclavitud absoluta en que ha sometido a los trabajadores. La oposición de los trabajadores a estas políticas, así como la denuncia por el alto consumo y contaminación del agua por parte de la multinacional, ha traído como consecuencia el asesinato de 7 trabajadores de Coca-Cola, 3 de ellos durante el proceso de negociación colectiva. Los desplazamientos y los montajes para penalizar a los trabajadores también hacen parte de esta persecución. Soy la esposa de Álvaro González, trabajador de Coca-Cola que fue injustamente detenido en mayo del 96. A raíz de la detención, yo me encontraba trabajando y fui despedida por ser la esposa de un supuesto terrorista. A raíz de llegar a la organización sindical hace 12 años, he venido siendo víctima de persecuciones. En el año 94, llegando a trabajar a las instalaciones de la compañía, encontramos fue cantidad de gente de la Fiscalía y del F2 en la puerta de los vestieres y nos hacían botar al suelo, y ya venían con reseñas de los miembros del sindicato que teníamos que abrir los clóseres, botarnos al pie del clóset, boca abajo, destapar el clóset porque supuestamente teníamos propaganda subversiva dentro de los clósetes. A raíz de eso, el señor gerente en ese entonces, Gabriel Castro, como a los 2 meses hace una reunión y recoge a todos los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa a una reunión.
y empieza a hablar por un micrófono que había y unas cornetas que hay dentro de las instalaciones de la empresa y a señalar a todos los trabajadores sindicalizados como miembros de la guerrilla. En el año 96, supuestamente estallan en las instalaciones de la empresa unos petardos. A partir del mes de marzo, día 6, año 96, fue la captura a las 2:30 de la tarde. A nosotros en la empresa nos hacen la cacería, nos cogen y ahí no nos dicen por qué nos detienen. Porque es la orden de captura, nunca nos lo dicen. Nos lo dicen cuando llega ya el fiscal y nos dice, ¿usted sabe por qué está aquí? Entonces uno dice, no, pues a ver, vengo única y exclusivamente a recibir los testimonios de usted y sus dos compañeros por terrorismo contra embotelladoras de Santander. Las pruebas que ellos utilizan son un testigo falso, por eso lo llevaron a la Fiscalía de Cúcuta, porque eran jueces sin rostro. Al compañero Luis Eduardo lo trajeron y el fiscal le decía que confesara los hechos, que eso tenía rebaja de penas y que si nosotros éramos los culpables, pues que él le hablara, que él prácticamente salía libre, y nos echaron para la Modelo. Entonces al compañero Álvaro le asignaron al patio 6 y al compañero Luis Eduardo y a mi persona nos mandaron para el patio 2, y es que el patio de seguridad que tiene la cárcel Modelo. El 29 de agosto del 96 nos llega la libertad porque no hubieron pruebas. Fueron 6 meses que estuvimos detenidos, fueron 6 meses que dejamos de ganar salarios, primas, prestaciones, todo eso se perdió hasta la fecha, digo yo, porque no nos han reintegrado un solo peso. Aparte de esto, ¿y por qué yo tildo a Embotelladores de Santander, sea Coca-Cola, de que es la directa responsable? Porque el gerente en ese entonces se hizo en la parte civil calumniándonos con un monto de 20 millones de pesos en daños a la factoría, donde eso es totalmente falso, eso no sucedió nunca. Esa es la forma de pagarle, porque no aceptan arreglos irrisorios, como fue el arreglo que a mí antes de detenerme me ofrecieron, 50 cagados millones de pesos, por 21 años que llevaba en ese entonces. Mejor dicho, no podemos decir que esta multinacional tiene corazón, porque no tiene nada, absolutamente nada. Sus trabajadores le entregan su fuerza de trabajo y después lo que hacen es hacerles un montaje para que se vayan a la cárcel a morir. Hace más de 5 años, cuando varios de mis compañeros fueron detenidos y llevados a la cárcel por espacio de 6 meses, ese mismo tiempo me tocó alejarme de mi familia, esconderme, porque las autoridades me buscaban, al igual que, y me sindicaban, al igual que mis compañeros de terroristas, y llegar a saber que todo era una patraña, despedido el año inmediatamente anterior, el 21 de febrero del año 2000. Básicamente lo tomamos como una retaliación. El tiempo que duré encerrado y que duramos separados es tiempo perdido, es tiempo que ya no vuelve, y el dolor que eso produce es lo que no se olvida, es lo que siempre vamos a llevar como con dolor en nuestra memoria. Barrancabermeja, puerto petrolero sobre el río Magdalena, epicentro de conflictos sociales desde los años 20. Conflictos agravados en los últimos tiempos por la presencia masiva de los paramilitares que, con la complacencia del Estado, han arremetido contra las organizaciones sindicales y populares con el claro objetivo de desaparecerlas. A este hecho se suma la penalización de la actividad sindical, como es el caso de los trabajadores de Coca-Cola afiliados a Sinaltrainal,
que el 14 de noviembre de 1984 fueron falsamente acusados de incinerar 12 vehículos repartidores y de dinamitar las instalaciones de la embotelladora. Por este hecho, la empresa inmediatamente se indicó a la dirección del sindicato, obligó a los celadores a manifestar ante las autoridades que quienes habían perpetrado la acción eran los compañeros que en ese momento integramos la junta directiva, trasladados a las instalaciones de la policía, y posteriormente el compañero Jaime Gómez y el suscrito fuimos trasladados a las dependencias del batallón Nueva Granada. Fui metido en ese cuarto de tortura, fui amarrado en una esquina con los brazos, duré alrededor de 11 horas colgado de una viga. El médico que nos evaluó dijo: esto no sirve de nada porque esto ellos lo rompen, lo botan o lo cambian. Y aquí ustedes tienen que firmar de que salen en perfectas condiciones, que fueron bien tratados y eso. Ante esta situación la empresa pues se convierte en parte civil y a través de su abogado empieza a ejercer como parte acusadora dentro del proceso. Por este hecho duramos un mes detenidos. Siempre fuimos puestos en libertad ante la falta de evidencias que incriminaran o que nos culparan a los dirigentes sindicales como autores materiales o intelectuales de los hechos que se habían dado el 14 de noviembre. Desde los tiempos de la esclavitud y de la Inquisición, en Cartagena han existido la opulencia y el derroche, la explotación y la opresión. Hoy las postales muestran al mundo una ciudad antigua, amurallada y de grandes hoteles, pero no de cinturones de miseria donde habitan los desocupados, los desplazados, los desposeídos. En esta ciudad, como en el resto de Colombia, Coca-Cola extiende sus tentáculos. Cuando yo pertenecía al área de venta, ese día que nos atracaron, pues nos dijeron que si nosotros seguíamos, que si yo seguía protestando, me mataban frente a la policía. Y ni la policía ve, ni nadie ve, a excepción de la tienda. El de la tienda sí ve, y él es el que sirve de testigo. Nosotros pusimos la denuncia y la empresa pues dijo que eso era normal. La empresa me cambió de la ruta, me puso a otra ruta más peligrosa que la que yo tenía. Y ahí fue cuando yo, siendo representante de los trabajadores, rechacé ese cambio. Entonces luego ella procede al levantamiento de fuero, o sea, levantarme fuero para despedirme. El 15 de febrero de 1993, a las 3 de la madrugada, me allanaron la casa, causando esto un tramo entre la familia, y fui víctima también de unos montajes como revólveres y prendas militares que querían involucrarme. Nosotros hicimos 2 denuncias. La Fiscalía suspendió las investigaciones. Esa misma noche recibí una llamada donde me decían de que sabían a qué hora yo llegaba y que me fuera despidiendo de la familia porque me iban a desaparecer. Luego la recibió la familia mía a los 4 días, a todos, de que iban a quedar huérfanos y que la otra iba a quedar viuda, que no siguiera yo protestando
Entonces uno dice, bueno, si uno lo que protesta es donde uno trabaja, en defensa de los trabajadores. Yo entré ahí sin problemas y ahora tengo problemas por la empresa. El día 16 de febrero del año 93 fui detenido en compañía de otro compañero de nombre Levis Terán. Nos trasladaron a las instalaciones de la SIGIN. Fue ahí donde nos enteramos de que las requisas y la detención había sido por haber puesto una bomba incendiaria en un bus. En varias ocasiones se me acercó un agente de la fiscalía, el cual me decía de que no fuera pendejo, de que denunciara al compañero mío. Fue así como nos hicieron el reconocimiento en fila, el cual dio como resultado un resultado a favor nuestro. Sin embargo, fuimos puestos a órdenes de la fiscalía, la cual nos dictó medidas de aseguramiento y nos trasladaron a la cárcel. Duramos 2 años, 1 mes. En ningún momento la empresa se pronunció ante las autoridades para defenderme como trabajador de ella. La empresa me mandó la carta de despido a la misma cárcel de Ternera. Mi caso había sido cerrado, donde me absolvían de todo cargo. Nosotros demandamos y le ganamos el pleito a la empresa. Por eso me encuentro laborando nuevamente en ella. Mi abogado entabló una demanda ejecutiva por daños morales, perjuicio a la familia. Hasta el momento eso está en proceso. Ya eso va para 4 años y todavía el Estado no se ha pronunciado sobre eso. Seguimos denunciando el verdadero panorama que presenta la transnacional Coca-Cola con sus trabajadores y la misma población. Yo me llamo Luis Díaz Cervantes, fui trabajador de Coca-Cola durante 22 años. Me despidieron injustamente porque supuestamente participé en un mitin. Y yo creo que eso lo hace la empresa para amedrentar a los trabajadores para que no participen en actividades que haga el sindicato. De la misma forma que lo hizo con Luis Díaz Cervantes, Coca-Cola en Barranquilla despidió a otros 3 trabajadores antiguos. Amenazas permanentes a los obreros en sus puestos de trabajo, en sus casas y en la sede sindical, así como el levantamiento de fueros a dirigentes sindicales que han sido objetos de montajes para penalizarlos por subversión, hacen parte de la política general de destrucción del sindicato. Después del 25 vino una arremetida por parte de la patronal. Y una madrugada del día 7 del mes de marzo del año 97, se presentaron aquí a mi vivienda un contingente de más de 30 agentes, se montaron en los techos, hicieron un allanamiento. Después del allanamiento supe que las camionetas de la empresa Coca-Cola habían venido aquí cerca y traían a esa gente indicándole cuál era la dirección y el sitio donde yo residía. Aquí llegaron, procedieron a hacer el allanamiento, maltratando a mi esposa y a mis hijos. Ese mismo día, a las 8:30 de la mañana, después de ellos salir de aquí del allanamiento, se presentó toda la patrulla con todos los agentes de la policía a la empresa, la fábrica embotelladora Román Coca-Cola. Reventaron la cómoda donde yo tenía mis documentos, mis 2 camisas,
Aquí cogieron a mi señora y le decían, ¿dónde está ese hijo de puta guerrillero? ¿Dónde están los explosivos? ¿Dónde están las armas? Y yo considero de que eso es un atropello, una violación de los derechos humanos a un dirigente sindical. Fue así como el día 29 de abril se trasladó un funcionario de la misma empresa hasta acá a la casa a entregarle a mi esposa la carta de despido. Se colocaron las dos demandas, la demanda laboral ordinaria y la de fuero sindical, porque en ese entonces éramos secretarios de Educación de Sinal Trainal, seccional Barranquilla, y segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Luego de esto, pues me tuve que por seguridad desplazar y llegar al exilio. En 1989, cuando los trabajadores negociábamos también otro pliego de peticiones, fueron llegadas a la mesa cartas de amenazas para 7 miembros de la comisión negociadora en representación de los trabajadores. Quien había girado esas cartas de amenaza y las había elaborado era el mismo gerente de planta, Agustín Latorre Cervantes, que posteriormente se hizo un estudio grafológico y el pronunciamiento del grafólogo, se llevaron toda esa documentación a Bogotá y el señor Wingay Camerón Miranda, que era el representante legal de Embotelladora Román en esa época, manifestó de que Agustín Latorre no trabajaría sino hasta ese día. Pero resulta de que a los 3 meses o 4 meses, el señor Latorre Cervantes, de que supuestamente había sido despedido, aparece gerenciando la planta de Carepa en bebidas y alimentos de Urabá. Yo soy testigo y víctima de los hechos ocurridos en el municipio de Carepa. Esto fue como a finales del 94 que sacaron la primera junta directiva desplazada, donde mataron a un compañero que era socio del sindicato. Y luego, en una reunión de la junta directiva, metieron un panfleto bajo la puerta de la sede sindical, donde decía de que salieran de la zona sapos de la guerrilla, que habían llegado las autodefensas. Debido a eso, salieron todos los directivos hacia la ciudad de Bogotá. Renunciaron al sindicato y al trabajo. Luego, con los días, pues formamos la junta directiva nueva, que más adelante fuimos desplazados también. Nosotros entregamos el pliego de peticiones a la empresa el 30 o el 15 de noviembre, para que la empresa nos diera el sí, si iba a negociar o no iba a negociar. La respuesta a esto fue el asesinato del compañero Isidro Segundo Gil, que a él lo asesinaron a las 9 de la mañana. Él quedó en la parte de adentro de la empresa, como a unos 3 metros de la portería. Luego, a las 2 de la tarde, fue cogido otro compañero de ese mismo día, fue cogido por los paramilitares y intentaron secuestrarlo, sacarlo del pueblo para asesinarlo. Afortunadamente, este compañero logró escaparse y llegar hasta el comando de la policía, donde fue sacado por la policía, escoltado hasta el aeropuerto de Chigorodó en compañía de su familia, y así pudo salvar su vida. Esa misma noche también nos quemaron la sede sindical. Luego, el 12 de diciembre, entraron los paramilitares a la empresa, filaron todo el personal de trabajo y les dijeron que eran las 7 de la mañana y que a las 5 de la tarde regresaban por la carta de renuncia del sindicato. Como socios, efectivamente la empresa les hizo la carta en el mismo computador de la empresa a los trabajadores con el mismo texto. Y cuando llegaron los trabajadores, pues a todos les dijo, firme acá y firme acá. La empresa, digamos, en otra reunión que se hizo con el Ministerio de Trabajo, nos dijo que el señor Víctor Alejo del Río, que era el general
de los batallones Voltígeros y Vélez del municipio de Carepo, la zona de Urabá, que este señor había dicho de que únicamente nos podía proteger dentro de la empresa. Como bien se sabe, este señor Víctor Alejo del Río pues ha sido una persona que ha patrocinado estos grupos, los grupos paramilitares. Entonces, por esa razón nosotros no quisimos volver a trabajar allá a la empresa. Se hicieron todas las demandas correspondientes a nivel nacional e internacional y esto quedó a manos de la Fiscalía de Derechos Humanos, en fin. Pero en un principio le dictaron orden de captura al señor Ariosto Milán Mosquera, al señor Rigoberto Marín, que Rigoberto Marín era el jefe de producción de la empresa de Coca-Cola, Ariosto Milán era el gerente actual, y el señor Cepillo, que era el jefe regional de los grupos paramilitares. Resulta de que el señor Ariosto Milán Mosquera mandó un abogado y listo, hasta ahí llegó todo. Al señor Rigoberto Marín lo detuvieron unos días y luego fue absuelto, y el señor Cepillo pues nunca llegaron a cogerlo siquiera. Si usted pertenece a un sindicato allá en la zona de Urabá, ese sindicato es, digamos, supervisado por los paramilitares. Hoy no existe Sinatrinal porque a partir de ese momento que nos sacaron a nosotros, el sindicato se acabó, porque ellos les dijeron de aquí para allá, el que hable de sindicato se muere. Y todo el mundo fue obligado a renunciar. Uno de los trabajadores del sindicato de la industria de alimentos, o como comúnmente la gente lo llamábamos, de Coca-Cola, estaba en el aeropuerto de Chigorodó. Yo lo acompañé a salir de la región. Doy testimonio de eso, de la alianza que se hizo de inversión extranjera en el Urabá para acallar la voz de los trabajadores sindicalizados. Pero ante todo, yo creo que estas muertes lo que estaban haciendo era legitimando un modelo, un nuevo modelo de control territorial, un nuevo modelo económico en la zona. El actual candidato a la presidencia de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, en ese momento era gobernador de Antioquia, y se legitimaron dos hechos que generaron un ambiente propicio para que se desarrollara un alto incremento de persecución a los trabajadores y a los ciudadanos: la creación de las Convivir y la declaratoria de zona especial de orden público. Estos dos hechos, en 1996, desarrollaron todo un marco legal, si se pudiera decir, para que la avanzada paramilitar en el eje bananero tuviera su mayor consolidación. Después de la aplicación del modelo de pacificación, como se le quiere conocer a nivel nacional en Colombia, se perdieron las garantías de salud, de educación, de vivienda. Hicieron nuevos sindicatos, pero sindicatos que están alejados del principio de búsqueda de bienestar de los trabajadores, porque en el Urabá se le quiere mostrar al país el nuevo modelo de concertación entre empresarios y sindicatos, a sangre y fuego. Ese modelo no se puede dejar implementar a nivel nacional. Los empresarios que apoyaron con sus dineros a los paramilitares y a la vez silenciaron la muerte de sus trabajadores tienen que responder, no solamente a nivel económico, tiene que haber una reparación, pero también los consumidores, porque si seguimos consumiendo productos de entidades y de empresas que atentan con los derechos humanos, también seremos cómplices. Hoy el Urabá tiene mucho miedo. Cada vez que pasa más tiempo, se limpia el recuerdo de la gente, se borra la memoria de sentidos, porque la gente tiene miedo de salir de la zona y prefiere no volver a tocar a sus muertos. La impunidad ha sido la respuesta del Estado a la violación sistemática de los derechos fundamentales en Colombia. Por ello, algunos sectores sociales que han sido victimizados por la represión se organizaron para convocar y sensibilizar a la comunidad nacional e internacional a través de actos como el Tribunal Internacional de Opinión en la ciudad de Barrancabermeja, el informe de denuncia del proyecto Nunca Más, la caravana de solidaridad internacional del sur de Bolívar,
el Tribunal Internacional de Opinión de Santo Domingo, el Tribunal Internacional para el Sur de Bolívar y la instauración de la demanda civil contra Coca-Cola en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos. Sinaltrainal, como parte de la campaña permanente contra la impunidad Colombia Clama Justicia, ha organizado la audiencia pública popular Héctor Daniel Useche Perón a nivel nacional e internacional. Dicha campaña se propone exigir verdad, justicia, memoria, reparación. Verdad para establecer la responsabilidad del Estado colombiano y de la multinacional Coca-Cola en la violación sistemática de los derechos humanos contra los obreros de Sinaltrainal. Justicia para que la comunidad nacional e internacional condenen moral, jurídica y económicamente a Coca-Cola y también al Estado colombiano por permitir la violación de los derechos humanos por parte de la multinacional. Memoria para que la comunidad nacional e internacional, mediante una declaración pública y política, el seguimiento y la ejecución de acciones, contribuyan a mantener presente el sentido de vida digna y de lucha sin tregua de los trabajadores de Sinaltrainal, lo mismo que a impedir que se repita el dolor. Reparación para que la comunidad nacional e internacional exijan al Estado colombiano y a la multinacional Coca-Cola la adopción de la postura de Sinaltrainal sobre reparación para las víctimas de las agresiones. La audiencia se realizará en 3 sesiones. La primera sesión será el 22 de julio de 2002 en Atlanta, Estados Unidos, en recuerdo a la fecha en que fueron asesinados Héctor Daniel Useche Perón, Víctor Eloy Mieles y Rosa de Mieles. La segunda sesión será el 12 de octubre de 2002 en Bruselas, Bélgica, en conmemoración del Día de la Raza como resistencia de nuestros pueblos a la invasión. La tercera sesión será el día 5 de diciembre de 2002 en Bogotá, Colombia, fecha de aniversario del asesinato de Isidro II Gil. Esta audiencia necesita de su participación. Vincúlese creando equipos de apoyo en los países y adelantando campañas de apoyo político y difusión de la misma, ayudando a la consecución de recursos económicos para su realización, participando de las sesiones de la audiencia en las conclusiones que arroje y en el seguimiento de las mismas. Información y solidaridad con la audiencia. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal, carrera 15, número 3518. Teléfonos 245-5325 y 232-4626, Bogotá, Colombia. Correo electrónico sinaltrainaldinal@hotmail.com, audupubcoca@hotmail.com. Situación de falta de